convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas. Como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes, sin payasadas, ¿sí o no? Cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobó le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. Contesta sí o no. No tiene sentido lo que planteas. Te digo que no. Yo no soy corrupto. A mí me pueden llamar. ¿Dices que no es cierto? No. Mira. ¿Y si te lo demuestro, renuncias a la candidatura? No. Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Si te presento los contratos por 170 millones. No soy corrupto como tú. Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Candidatos, les voy a pedir. Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Candidato Anaya. Bueno, primero contestarle a José Antonio que es falso lo que dijo hace rato. La sentencia es de un juzgado de distrito y de un tribunal colegiado de circuito. Estás muy mal informado. Y lo segundo, mira, José Antonio, con todo esto que han invertido en noticias falsas, tú y el gobierno en atacarme, a lo mejor logren convencer a la gente. Quizá al final de la película crean que tú y Peña Nieto son los buenos y yo soy el malo, pero que te quede bien claro, si no los logran convencer y yo soy presidente, ustedes van a enfrentar la justicia porque eso es lo correcto. Tiempo, candidato. Solo le quedaría una réplica a el candidato López Obrador. Mira, este es el verdadero pacto. Anaya Peña. Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira. Mira, sí, en el debate. Este es López Obrador con Peña, en miren. el debate. Este es López Obrador con Peña. No lo he visto a Peña es tiempo de réplica en 6 años. Aquí estás con Peña. ¿Puedo terminar? Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato López Obrador. Es que él también se no toma lo he fotos visto con Peña y no él lo he pactó visto con Peña. en 6 años. ¿Pactaste con él, sí o no? No. Claro que Candidato pactaste Anaya, es con él. tiempo de réplica del candidato López Obrador, por No he favor. pactado con él, no lo he visto en 6 años y tú te has reunido con él. Y le ofreciste impunidad. En un año te Y le reuniste, ofreciste impunidad. ¿Me dejan? Tiempo. En un año se reunió 6 veces, Gracias. Ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué? Yo no es mi fuerte la venganza, justicia, no venganza. Le ofreciste impunidad. Ni a ti. Gracias, te voy a meter a la cárcel. Tiempo, candidato López Obrador. Pero él sí lavó dinero. Le ofreciste impunidad. Por favor, se acabaron las réplicas en este. Amigos de Contragolpe, esto que acaban de escuchar aquí en KPFK, pues es una muy apretada síntesis de algunos pasajes de los intercambios de acusaciones que se plantearon ayer en el tercer y último debate. Afortunadamente, ya se terminaron estos debates en Mérida, Yucatán, esta ciudad a la que hace mucho tiempo que no voy, pero que me encanta. Me dicen que sigue siendo una de las ciudades más seguras de México. Yo me iría a vivir para allá, pero también es una de las más calientes, más calurosas, y yo soy alérgico al calor. Pero, qué bonita Mérida, Yucatán, y toda la trova yucateca, y las guayaberas, y el queso relleno, y la comida, en fin, ese fue el contexto del último debate de cara a las elecciones del próximo 1 de julio en México. Como ya se los informé, ya les avisé, ha aceptado la invitación nuevamente el doctor Lamoglia para hacer el diagnóstico de este tercer y último debate. En esta síntesis con la cual hemos abierto esta noche, después de unas semanas sin presentar Contragolpe, porque KPFK se dedicó a la recaudación de fondos. Les recuerdo que es una estación pública y que requiere de su ayuda para que justamente pueda tener una alternativa. No recibe dinero de comerciales ni de corporaciones, en fin. Entonces, pero estamos regresando a Contragolpe. Entonces, después de ese periodo ya podemos regresar. Y le doy la bienvenida. Tenemos al doctor Lamoglia ya en la línea telefónica. Él se encuentra allá en la Ciudad de México. Doctor, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, don Rubén, ¿cómo le va? Pues la verdad, le soy sincero, me quedo preocupado, me quedo frustrado, me quedo angustiado, porque en mi opinión, pero usted dará la suya, el debate de ayer se queda profundamente rebasado por la realidad dramática
que vive México. De hecho, venía yo diciendo, cuando venía yo a grabar el programa para acá, a KPFK, venía diciendo una transmisión en vivo en Facebook, ninguno de los candidatos, salvo cuando me paré a servir por ahí algo, que yo recuerde, hayan mencionado incluso los asesinatos de candidatos que ya van por decenas. La mujer esta que murió en Quintana Roo, finalmente en su casa, Fernando Purón, que fue asesinado en Piedras Negras, Coahuila, que llega un tipo, le pone la pistola en la nuca, en la cabeza. El video está terrible. ¿No? Y que me parece, como dice Pastor Delgado, es un retrato perfecto de la realidad mexicana. Y francamente esto de ayer, incluida algunas payasadas como esa de que dale un beso y todo este chismerío de lavadero, a mí me dejó muy insatisfecho. No sé, pero ¿usted qué opina, doctor? Mire, la realidad es que yo no me había querido dar la oportunidad de escuchar los otros debates porque me parece una pérdida de tiempo y no acostumbro a tener la actitud morbosa de oír discusiones bizarras, inútiles, que no van a llevar a ninguna conclusión ni la capacidad de modificar la decisión que ya seguramente hemos tomado algunos en cuanto a nuestra posición frente al voto en las próximas elecciones. Pero bueno, a raíz de que usted me había hecho esta honrosa invitación para comentar algunas cosas en el programa, bueno, pues decidí que tenía yo que intentar verlo. Y verdaderamente no es que me haya aburrido, porque sabía o intuía o sospechaba que iban a hacer los mismos dimes y diretes que se han sabido o que se escucharon y que se vieron o se leyeron posteriormente, pero bueno, lo tenía yo que hacer y la verdad es que me quedé totalmente sumido en el desencanto, en el desconcierto y en un determinado momento hasta en la bulia, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me pongo a ver mejor un programa coreano en Netflix, ¿verdad? No había el menor interés en escuchar esta bola de sandeces, dimes y diretes, dirigidos estrictamente a denostarse el uno al otro por parte de los tres principales candidatos, y pues la falta de interés realmente en la temática de lo que debe tener un debate que exponga al pueblo de México las propuestas de los supuestos candidatos para modificar realmente el estado de cosas de una nación en quiebra moral, social, económica y políticamente, y eso no se tocó para nada. Yo quería, de veras, estaba con ansia esperando una propuesta interesante, congruente, pero la realidad es que me quedé absolutamente desencantado. Yo lo esperaba mucho de Andrés, porque sé que su capacidad para emitir un mensaje verbal está limitada y que puede ser que tenga la idea que yo tengo de muchas cosas, de que a las palabras se las lleva el viento y que lo que no he seguido por la evidencia de los hechos pues no sirve para nada. Y entonces quiero pensar que como yo tengo muy buen recuerdo de mi paisano don Adolfo Ruiz Cortines, que no hablaba mucho pero actuaba, pues digo, tengo la esperanza de que que es el menos malo, es el más congruente y creo que es el menos corrupto, pues tuviera esa misma posición que él llamó festivamente hace 2 días, creo que ya desde Mérida cuando llegó, que iba a adoptar la postura de Calimán, valor y serenidad, ¿verdad? Sí. O no, como dice, no es valor y serenidad, no me acuerdo cómo es paciencia y serenidad o alguna cosa. Sí, sí. Pero serenidad y paciencia, los otros dos señorcitos, porque no les puedo llamar a esos mequetrefes de ninguna otra manera, se dedican a denostar de la forma más absurda, acusándose con dimes y diretes de las perversiones, maldades, corrupción, robos, latrocinios y lavados de dinero del otro. Mire, yo no explico cómo alguien que está sometido a la probabilidad de una consignación, como es este sociópata, chamaquito, Pillín, Ricardín, se atreve a cuestionar un contrato de 170 millones de pesos que concedió hace más de 13 años Andrés Manuel a un empresario,
cuando se le están atribuyendo lo que se le está atribuyendo a él, y casi no cuestionar al señor Meade de todo lo que está acusándose abiertamente de los problemas con Odebrecht, con la estafa maestra y todas las omisiones que hizo como secretario de Hacienda y en la Secretaría del Ceresol. Entonces, verdaderamente, estar escuchando esas tonterías no cabe dentro de una mente que puede tratar de estar organizando su bienestar, sus decisiones y sus pensamientos acerca de la realidad, viendo una estupidez así que debe haber costado una millonada, y omitiendo deliberadamente el tocar el mínimo de los asombrosos e inocultables problemas por los que pasa la nación, como este que acabo de señalar. Oiga, sí. 230 millones de asesinatos, más de 300,000 desaparecidos, el aumento constante de los feminicidios. No, digo usted 230 millones, no son 230 millones. No, 230 millones, no 200, él dijo de 230,000 desaparecidos, sí. Perdón. Sí. Y pues los feminicidios que se han incrementado en ciudades antes pacíficas, por ejemplo, como Puebla, que lleva un primer lugar, y toda una serie de omisiones respecto a los latrocinios de los que son víctimas los ciudadanos en nuestro país. Sí. Nada de eso se toca. Sí. Y resulta que para un señor como el señorcito Ricky es muy importante hablar de que los mexicanos tenemos que aprender inglés. Yo no sé inglés, don Rubén, me sería muy difícil convivir en Los Ángeles, en la zona gringa, aunque pues muchos me hablarían un castellano muy castizo quizá, o muy ñero según estuviera en alguna de las regiones de donde usted habita, y le mando un saludo a mis paisanos. Sí. Yo también hablo ñero porque viví en la colonia Guerrero toda mi época de estudiante, pero pretendiendo que se hable inglés, y el otro señor Mide hablando de que los muchachos tienen que llegar a la preparatoria, cuando tenemos un problema de la educación tan severo, que lo único que hacen es acusar a otros de estar aliados con una parte de los profesores o de los maestros sindicalizados. Como no se toca para nada los verdaderos problemas hacendarios y se habla de rebajar o de subir impuestos, sin tocar realmente lo que es el problema neto, que somos un país que puede tener la riqueza suficiente para estar en los primeros lugares de desarrollo en el mundo, y no lo que estamos en últimos lugares en educación, en últimos lugares en corrupción, en últimos lugares en desarrollo científico. Entonces, no puede ser que estos señorcitos nos quieran tomar el pelo hablando de lo que dicen que hizo el otro, en lugar de presentar una denuncia formal, como lo insinuó el Ricky, ante la Procuraduría General de la República o ante el Tribunal Electoral o donde sea, y no saturarnos y quitarnos el tiempo que esperábamos las propuestas, hablando con dimes y diretes que no nos llevan a ninguna parte. Yo creo que lo único que puede pasar con este debate es que el Bronco tenga otros 10 votos más. Porque, bueno, cuando menos, como no tiene nada que perder y ya se le saben todas sus porquerías, pues habló un poquito mejor, hizo planteamientos sensatos, que va a hacer ahora que regrese a ser gobernador de Nuevo León, si lo aceptan los regiomontanos. Oiga, doctor. Entonces, sí, que termine su idea y le hago una pregunta, pero termine, perdón, le interrumpí. No, eso es lo que yo puedo verdaderamente ver primero como ciudadano, y como psiquiatra pues me asombra que individuos que presumen de ser inteligentes llegan a estos niveles de bajeza y de falta de actitud propositiva. Mire, hablando de don Adolfo Ruiz Cortines, sí. Cuando él, que era un hombre muy áspero y muy callado, recibió las propuestas para formar su gabinete, sobre todo cuando le propusieron a que fue su secretario de Recursos Hidráulicos, el grupo que se lo proponía a través de su vocero dijo, es que es un hombre muy inteligente, don Adolfo. Y Ruiz Cortines contestó, ¿inteligente para qué? Claro. Esa pregunta yo me la hago cada vez que alguien me dice de alguien, hombre, mujer o quimera, es que es muy inteligente. ¿Inteligente para qué? ¿Para qué son inteligentes que par? Si se la pasan balbuceando estupideces. Uno
de forma más o menos coherente, como los psicópatas, que son extraordinariamente verborreicos y que parecen ser lógicos, y por eso son los mejores delincuentes de cuello blanco, o el otro que balbucea lo que debe haber dicho Carlos. No me refiero a Carlos Salinas, el otro psicópata, sino al otro Carlos Alarraqui, que con sus camisitas rojas o rosaditas, el publicista, lo único que hace pensar es que no se atreve a salir del closet, y lo único que hace es ayudar a su hijito a hacer películas exitosas, y aconsejar a a ser todavía más tarado de lo que ya se ve al balbucear, porque un hombre de escritorio, un hombre que resuelve y mal desde un escritorio y no conoce la realidad de un país, no es político, es un administradorcillo, y nada más con información, pero la información como la que tiene el erudito o el sabio no sirve para nada si no se aplican en la vida real, en la vida cotidiana y en la acción. Oiga, recuerda... No hay nada más inútil que un erudito. Sí. No sirven para nada. Oiga, pero aquí... Repito, en la acción podrán servir en el aula o en la biblioteca, pero para actuar y para corregir y para modificar. Entonces, esa sensación de que estos son inteligentes, ¿para qué? Sí, es una buena... Esa sensación ya como psiquiatra... parece que estoy tratando con oligofrénicos paranoides, ¿verdad? Sí. Sí, son tan brutos que su paranoia es sentirse inteligentes y capaces. Le quiero hacer una pregunta, doctor. En su opinión, empezamos diciendo esta cruda realidad de violencia que azota a México, secuestros. Hace poco estaba yo leyendo algo de un caso, no recuerdo dónde, donde estaban velando una cabeza porque no encontraban la otra parte del cuerpo. De alguna, o sea, son situaciones verdaderamente que no nos podemos acostumbrar a vivir con ellas. Pero mi pregunta, usted como ser humano, como analista, como psiquiatra, ¿dónde se torció México? ¿Dónde se pudrió todo esto? ¿Dónde fue o cómo fue? Ustedes utilizan un término que es etiología, como la causa de una enfermedad. No sé qué sea esto, enfermedad o qué, pero ¿cuál es la etiología de esta violencia con la cual hemos llegado a este 2018 en unas elecciones pues cruciales para el futuro de México? Mire, don Rubén, yo he publicado, escrito y he dicho muchas veces cuál es el origen de mi carrera profesional y de mi vocación. A mí me tocó antes de los 10 años ser testigo de un homicidio en la ciudad de Orizaba, donde yo vivía, y me llevaron a declarar porque mi papá era lo que llamamos coloquialmente muy nalgas prontas, era muy ofrecido, y me llevó con el jefe de la policía, que era su amigo y que estaba a media cuadra de donde vivíamos, y me hicieron declarar a mí, detuvieron a los homicidas de un líder de cinematografistas cuando Gabriel Alarcón, que era pistolero de Maximino Ávila Camacho, y William Jenkins se apoderaron de los fines de la cadena de oro. Por cierto que este sujeto es el papá del perro que ladra para el PAN y para el PRI. ¿Cómo se llama este hombre? Que se puso el apellido del padre, pero como si fuera Lozano Alarcón. Oh, sí, Javier Lozano. Características, sí, pero su segundo apellido es Alarcón, que es el apellido del papá. Sí. Entonces, en esa época el asesinato para mí fue mi primer contacto con la violencia. Yo fui un niño muy sano, muy normal, de lo que podíamos considerar un niño bueno, muy consentido, muy querido, todo. No había tenido el menor contacto con la violencia. Había yo ido a un cine parroquial a ver algunas series de los 30. Le estoy hablando a usted de 1950, 1949, y ese fue mi primer contacto con la violencia. Mi madre, hija de médicos, hermana de médicos y después cuñada de médicos, me lleva con el único psiquiatra del estado, porque el manicomio de Veracruz está en Orizaba, que por cierto es uno de los hospitales ya hecho nuevo que no han terminado. Y entro a terapia, y después de salir de esa terapia, yo decido ser de grande psiquiatra y dedicarme a la criminología. Es decir, un solo evento de violencia en mi vida de niño determina que yo tenga una vocación de vida hasta el día de hoy. Fíjese. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con mis nietos? Ahora le decía yo al niño, viéndolo un día jugar con su tabletita
a estas cosas de videojuegos, le decía yo, mira, mijo, me preocupa mucho porque yo crecí y mi generación y generaciones de millones de sujetos, cuando menos en mi país, con la idea de que matar era malo. Para los creyentes era pecado. Era inconcebible pensar en un asesinato sin asustarse, sin preocuparse, sin conmoverse. Pero ¿qué ha pasado con los años? En tus juegos, el chingón, el que sabe, el valiente, el que va a estar en primer lugar, es el que mata a más. Y el tonto es el que antes era el bueno. Es el que pierde. Es el loser. Es el perdedor. Entonces, aquí en México, por supuesto, durante los últimos años, la influencia, sobre todo cinematográfica, de la televisión y los medios electrónicos, ha sido cambiar sustancialmente la idea que teníamos del bien y del mal. Esa psicomatia de la cual hablaban los griegos, de la lucha entre el bien y el mal, está al revés, absolutamente al revés. ¿Quiénes son los chingones ahora? Los que matan, los que venden drogas, los que pueden comprar un Ferrari, los que tienen una cadena de oro, los que pueden pavonar con oro de 21 quilates sus armas, los que asesinan impunemente, los que se asocian con el poder público, los que trabajan para la Secretaría de la Defensa, los que corrompen a las policías, a los procuradores, los aliados en el poder para comprar las elecciones. Esos son los buenos. Mi hijo, que tiene ahorita, el que es abogado, que tiene ahorita 40 y tantos años, tenía 10, y un día le dije, mira, le ofrecieron marihuana a tu hermanito en la escuela, y ¿sabes qué le contestó? No, porque la marihuana vuelve loca a la gente. ¿Qué contestarías tú, mi hijo? Le dije a él, que era el segundo, si te ofreciera marihuana. Y me dijo textualmente así, de pendejo la uso, papá, si lo que deja es venderla. Yo me quedé pasmado. Tenía 10 años el niño. Ya empezaba esa inversión de valores brutal, condicionada por otras partes, porque el mercado para las drogas está allá donde usted vive. 50 millones de adictos de los Estados Unidos claman por drogas y hay que mandárselas. Venga de donde venga, de Bolivia, de Perú, de Colombia, pasando por Panamá, de Afganistán, por México, transportándola para allá. De Afganistán. Y todo lo demás, películas y series favoreciendo precisamente a los vicios, como se llamaban antes, a las adicciones y sobre todo al poder del delito, al poder del crimen. Por eso decía alguien, yo espero que haya sido mi candidato, que decía, no necesitamos sicarios, necesitamos hacer becarios. Esa inversión de valores ha sido total y absolutamente planeada. Yo tengo artículos de 1972 donde hablo del papel rector del Estado y la influencia norteamericana en la promoción de los supuestos beneficios del uso de sustancias que están culminando ahora con la legalización de las marihuanas en un sentido. Entonces, pues, ¿qué esperamos? Como cuando se dio este fenómeno en los 70s de lo de Avándaro y el idiota de, bueno, perdone que yo le diga así, a mí me parece que Jabobo Zabludowski lo era, y se preguntaba por qué fueron los muchachos a Avándaro, por qué se fueron a desnudar, por qué fueron a fumar marihuana, cuando los había invitado él y el Canal 2 y el Canal 4, invitados por Automex, que era ¿de quién? De Azcárraga, de uno de los Azcárraga. Entonces, me mandó el secretario de Gobernación a la campaña de López Portillo, y para un problema de juventud de la isla de Cozumel, los problemas de juventud, y preguntaron eso. Y yo dije, ¿por qué fueron los muchachos a Avándaro? Porque los invitaron. ¿Por qué está la situación así? Porque los invitaron a saber que el delito deja y la educación formal ya no. Entonces eso es un problema así, tan sencillo. ¿Y cómo a eso. ¿Cómo hoy revertir? El que mata, hoy el que roba, hoy el que tiene dinero, hoy el que tiene para un Mercedes, hoy el que tiene para vivir como príncipe,
está aliado al narco o a la delincuencia organizada. Oiga, doctor. Empezando por la delincuencia organizada del PRIAN en nuestro país. Pues voto por usted para la presidencia. Ningún candidato ayer, ninguno planteó algo así, un diagnóstico como el que usted está planteando de esta situación, de cómo hemos llegado a eso, a lo cual yo le sumaría toda esta pornografía, y no me refiero en términos sexuales, pero pornografía de televisión chatarra, televisión basura, el nivel del gusto estético reducido a los narcocorridos y a muchachas que creen, digo, enhorabuena, celebrar la sexualidad y la hermosura de las mujeres y tal, pero este estereotipo de estas muchachas que salen conduciendo programas y otros así enseñando sus... Hay un estereotipo ahí que le han querido vender a una sociedad mexicana. ¿Me explico? Eso, mire, pues tiene que haber tergiversado por completo los valores, no solamente universales, los valores más simples de los valores humanos. Pero hay otra cosa que no trataron estos idiotas, porque idiota viene de idiote en griego, que significa el que no participa en las decisiones del pueblo. Idiota es el que no participa. Y estos idiotas no tocaron en el tema de salud algo que para mí es muy importante, y he estado enviando incluso algunos comentarios en internet por eso. De esos 230 asesinatos y de esos 300 desaparecidos, para poner un número global, ¿cuántas víctimas de ese delito cree que existen? Por cada asesinado, cuando menos hay 4 o 5 familiares. Esas víctimas no tienen derecho ni opción para ser atendidas psiquiátricamente. No se trató el tema de la salud mental absolutamente para nada. Sí, ¿no? Da vergüenza que el único secretario de salud que fue psiquiatra no hizo absolutamente nada por la salud mental en México, más que ponerle el nombre de su papá a una institución. Juan Ramón de la Fuente. ¿Y qué pasa? Sí. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a pasar con esas víctimas del delito? No porque hayan sido los victimados, sino porque son las víctimas que quedan solas, desprotegidas, resentidas, muertas de miedo, sin ayuda, sin quien los escuche, sin quien los atienda, sin recibir justicia, pero sobre todo sin tener una atención emocional, Sí. ni siquiera espiritual, porque no hay muchos padres Olalinde en el país. Entonces, no se tocó, siguen hablando de medicina preventiva, sí tienes razón, que pongan vacunas, que hagan hospitales si quieren, o que junten las 3 instancias de salud, empezando por el inútil Seguro Popular, que hagan lo que quieran, pero ¿por qué no hablan de la asistencia a las víctimas? Por favor, cada asesinato conlleva el dolor de una familia. Es un dolor que no se quita y un resentimiento que no se acaba. No se mencionó absolutamente para nada. Sí. ¿Usted cree que es posible que un médico psiquiatra, como es su servidor, pueda permanecer tranquilo, incólume, optimista, pensando que se va a poder hacer algo en nuestro país, si estamos viendo las omisiones, las exclusiones de esta bola de ignorantes? Idiotas, que es el nombre correcto del griego, no participar. Sí. Oiga, doctor, fíjese que en México, para darle el dato concreto, han sido desaparecidas de manera forzada más de 35,000 personas en los últimos años. A lo que habría que agregar a las más de 700 personas desaparecidas en el curso de la llamada esta guerra en contra de la guerra sucia, pues en los años 70 más bien, en la guerra sucia, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una definición también de lo que es la definición legal, pues, más aceptada de la desaparición forzada en el derecho internacional humanitario, es la que aparece en el preámbulo de la Declaración de la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992. Es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. Con esto que le digo,
Don Rubén, ¿Qué reflejó nos ayer podemos este debate? acordar de Este ese debate ahí Ayotzinapa que parece todo. un talk show. No hablaron de la profundidad de este drama que usted está... Nada. Mire, de veras, es desesperanzador lo que ve uno. No hay manera, ¿verdad? Yo que soy agnóstico, yo que presumo de ateo, digo, en ocasiones, acordándome de mi niñez, híjole, mano, ¿cómo no baja un Dios como el que me enseñaron que era bueno y bondadoso aquí a modificar las cosas, carajo? O una hada madrina con una varita y cambie la mente de esos idiotas, ¿verdad? Sí. No hay manera y no podemos seguir así. El país está hundido Sí. en la falta de moral social, Sí. en el crimen, en el delito y en la corrupción. Mi única expectativa con mi candidato, que obviamente es Andrés, es que verdaderamente trate de hacer algo, lo que se pueda contra la corrupción. Oiga, no pero, hay manera, no encuentro yo ningún camino. pero fíjese que el día de ayer a mí me dejó insatisfechas también algunas respuestas de Andrés Manuel. Carlos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad? Y yo prefería de veras que se hubiera quedado como Calimán, pero no me gustó nada su participación, porque me dio la impresión de que estaba harto, Sí. de que estaba cansado, Sí. y sobre todo de tener que repetir las mismas cosas que ya son hasta lugares comunes. Sí. Lo único que espero que se lleguen a hacer realidad, como le repito, como lo hizo don Adolfo Ruiz Cortines, pero fue decepcionante su actuación. Entonces le Y mire preguntan que yo sobre le el tengo tema. una estimación personal, Sí. y le tengo una estimación personal real porque lo conozco y lo trato, Sí. pero no puede ser. En lugar de estarse defendiendo de tonterías y diciendo y repitiendo las mismas cosas, o que alguna cosa dicha con 3 frases, ¿verdad? Sí, porque le preguntaba, incluso le insistió, creo que fue Carlos Puch, le insistió decir, acabar con la corrupción. ¿Qué propone? Acabar con la corrupción. Sí. Sí. O sea, cualquier persona decente queremos acabar. Yo he dicho que parafraseando algo que dijo López Portillo sobre otra cosa, pero yo digo que la corrupción está coagulada en las arterias de México, de norte a sur y de este a oeste. Para Así utilizar términos cardiológicos, médicos, bueno, por eso el país se ha venido infartando y se puede infartar prácticamente de muerte con esa. Todos estamos, yo puedo pararme ahí y decir sí, acabar con la corrupción, pero caramba, decía Churchill, la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la siguiente elección, mientras que el estadista piensa en la siguiente generación. ¿Por qué no reflejarlo en un debate siendo mínimamente articulado para enfrentar ese problema? Pero no puede ser nada más decir, terminar con la corrupción. No. Y me podrán decir peje, pero no soy lagarto. Ya, eso ya, por favor, ya. Ya, mire, de veras, yo estimo mucho la calidad y la honestidad de este hombre, pero yo no también. me gustó, me desencantó su participación, porque lo vi harto, lo vi como no sobrado, pero pues ya para qué discuto, para qué opino, para qué digo, ¿verdad? Exactamente, yo sentí lo mismo. Sí. La gestualidad no lo ayudó tampoco. Yo le pido encarecidamente a su señora esposa, que es una mujer brillante, que le eche una manita y le diga, oye, tienes que tener otra actitud y procura tener mayor fluidez en esto, porque si vas a realmente a ser presidente, vas a tener que tener un vocero. Y eso, bueno, pues puede pasar en los Estados Unidos con algunas personas brillantes, aquí tendríamos que verlo, pero bueno, yo de todos modos, yo ya tengo decidido mi voto. Sí. Pero hay una cosa que yo también quiero agregar, porque usted es un periodista, y es un periodista honesto, combativo, polémico, que da un ejemplo que ya no está siendo seguido en México. No se habló tampoco de las muertes de los periodistas, sus colegas, que fueron algún día mis colegas. Pero quiero reconocer una cosa. Los 3 coordinadores, excepción hecha en algunos momentos de uno de ellos, estuvieron excelentes. No fueron protagonistas de nada. Sobre todo, yo creo que Puch condujo bien. Sí. La señora excelente en su pulcra y correcta participación. Sí. Y pues el otro sí, en algún momento sonó un poquito doloso, pero y titubeante, pero estuvo muy bien. Qué bueno que los periodistas, en este caso, podemos decir que con el Bronco, fíjese nada más la paradoja, fueron lo mejor. Bueno, y ese Bronco está ahí de relleno, pero como usted dice,
bueno, lo mejor entre pues comillas. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder, pero salió con su babosada la vez pasada de la cuestión del dale un abrazo y ahora dale un beso, o sea, no, se quieren por favor. hacer el chistoso. Mira, estas cosas a lo mejor sirven en el café o en la cantina o con los cuates, ¿no? Pero están hablando para un auditorio de millones que tienen esperanza, que tienen expectativa, pero sobre todo que tienen desconfianza. Sí. Y no se puede ser gracioso, chistoso y ocurrente, como diría mi papá, en una situación así. Uh-huh. Oiga, desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿sí? ¿Cómo se aproximó usted a la observación? Me refiero gestos, movimientos, ya decía usted que no le ayudó de todos ellos. Yo particularmente también hago esta diferencia, ¿no? Históricamente, para mí el señor Anaya y el señor Meade, aunque ahora primero Meade dijo que el otro era un vulgar ladrón y Meade le contestó que el otro es una mosquita muerta, en fin, ese es el nivel que nos están llevando ya de cara a unas cuantas semanas para la elección, pero al margen de que se estén peleando ellos, tanto el PRI como el PAN, y lo que defiende Anaya y lo que defiende el otro es la continuidad de este neoliberalismo que tanto daño está haciendo en el mundo y que está en una etapa terminal, francamente. Bueno, representan esa continuidad y para mí el gran peligro para México es continuar por ahí, aunque Andrés Manuel se ha corrido más hacia el centro y en algunos aspectos pareciera que se está corriendo incluso hacia lo otro. Antes yo le escuchaba algunas críticas al Tratado de Libre Comercio. Ayer dijo, no, estamos por continuarlo, aunque si no hay Tratado de Libre Comercio, eso me gustó, tampoco es que tenga que ser una fatalidad, ¿no? Pero en fin, con todos estos temas, usted, con su capacidad de análisis, ¿qué nos revela de cada uno de ellos el día de ayer? ¿Cuál es el diagnóstico de los protagonistas del debate ayer? Mire, a mí me da la sensación que Andrés está confiado, lo que no debería ser, porque sabemos qué puede pasar en las últimas horas en un país con cero democracia, con un INE inútil, y con un Instituto Federal Electoral que no sirve tampoco para mayor cosa, pero lo vi cansado, harto de tener que explicar o harto de tener que contestar, aburrido, queriéndose ir y con una gestualidad que yo no le conocía y que sí me preocupó porque he estado muchas veces sentado junto a él y tiene esas actitudes y otra gestualidad. No sé si tenía hasta además de hartazgo, aburrimiento y hasta sueño. Anaya me sorprendió que está asustado, tan asustado que la sonrisa estereotipada y de máscara que tenía se le borró, pudo mostrar enojo, quiso mostrar tamaños y retomar en esta ambivalencia, en esta ambigüedad constante, ahora sí denuncio al presidente y ahora sí denuncio a mí, o Meade, o José Antonio, como le digan, y por primera vez lo vi asustado. Los psicópatas solamente muestran temor y miedo, no al estilo de los neuróticos o las personas normales, sino cuando temen por su vida o temen una sanción que los prive de la libertad. Esas dos sentencias que pesan sobre su cabeza lo tienen muy asustado. Claro que yo no puedo guiarme por rumores ni por estupideces, pero han dicho que a lo mejor que lo pueden atentar contra él para que entonces le echen la culpa a Morena y entonces todo el mundo se vuelque a favor del PRI porque alguien de Morena atentó contra Anaya, etc. Puras tonterías, pero el tipo está agresivamente muerto de miedo. Y recordemos que por instinto animal el animal agrede, se paraliza o se retrae por miedo. Y él está tratando de ser agresivo porque está muerto de miedo. Y el otro pobre, pues no tiene con qué, ¿verdad? Imagínense verdaderamente babucear, porque si realmente llega a quedar otro candidato que no sea él, me refiero a Pepe Toño, va a ser un hombre que va a tener que estar indiciado por la serie de omisiones que cometió en su labor como pentasecretario de Estado. El tipo pasó y dejó pasar muchísimos latrocinios que han afectado severamente a la economía del país. Entonces, el otro, yo lo vi titubeante, inseguro, yo no sé si esperando que el beso que le dio su padre, que es
el creador del Fobaproa lo hubiese ayudado, o las recomendaciones del señor de la camisa roja, se las aprendió de memoria, quería mejor denostar a Andrés Manuel que hacer y decir algo, pero verdaderamente ese tipo no tiene las agallas, el valor, los tamaños y mucho menos el carisma para dirigir una nación. Que se quede en su escritorio, ahí le va a poder ir bien. Y el otro, pues Sobrado, haciendo su papel de bronco, bueno, pues hasta chistoso, o simpático, o coherente, pues son actores y evidentemente salen a actuar. Lo que pasa es que esa actuación es una actuación de carpa de quinta. Ya quisiera yo saber, si viviera Jesús Martínez Palillo, cómo los iba a criticar. Entonces, la verdad es que son cosas que nos hicieron perder el tiempo, pero nos abrieron los ojos ante una realidad que ya estaba plasmada. No hay manera de confiar en un futuro inmediato. Y yo creo que de veras tenemos que decirle al pueblo de México, no viva México nada más, sino que Dios nos coja confesados. Oiga, Anaya como que trató de huir hacia adelante, ¿no? Porque llegó cuestionado por aquel... Sí, pues es exactamente la una fuga hacia adelante, ¿no? ¿Verdad? Sí, así es. Y de alguna manera, pues mí también recientemente ahí con Carmen Aristegui se publicó que él presidió, estando en el gobierno, presidió algo donde autorizó la cuestión del detrimento de Pemex en favor era de Odebrecht, ¿no? O sea, ¿sí? Pero él también le quiso echar la bolita a Andrés Manuel López Obrador. A uno de los amigos de Andrés Manuel y que está Jiménez en una Espriu. de las secretarías que propone su planilla. Sí, de Jiménez Espriu. Jiménez Espriu ya contestó en su cuenta de Twitter sobre ese tema y hace un comunicado, a ver si ahorita lo busco. Pero, en fin, el caso está que mucha gente se queda con una impresión de la psicología de la comunicación. México ha sido un país adiestrado o una población adiestrada a valorar una serie de cosas públicas, no a través de la reflexión y del análisis, sino a través de las telenovelas, a través de la televisión. A través de la telenovela, y vimos ahí ni siquiera un melodrama, vimos una discusión de carpa. Sí. Entonces, ¿usted cree que el debate haya modificado algo? ¿Se le hizo mella a López Obrador? López Obrador llegó así totalmente confiado y dijo, yo siento que López Obrador, quiero creer que él, porque también lo he tratado y lo conozco, se siente muy incómodo ante esos actores y a él no se le da esa actuación y por eso se ve desanimado, porque le gana un poco la cosa de decir, ¿qué hago aquí? A él no le gusta estar ahí. Sí, esa es la bulia, que estoy aquí. Y ya me quiero ir, ¿verdad? Yo ya terminé de estar. Definitivamente es comprensible para quienes comprenden esa parte de la conducta y de la psicología humana. A otros, pues, los enemigos o los adversarios, como les dice, pues van a pensar que estuvo casi como esfinge, ¿verdad? Sin ofender a mi general Cárdenas, ¿verdad? Cuyo apelativo de esfinge le quedaba perfectamente bien. Pero sí hay que cuidar algunos aspectos de esa actitud frente, no puedo decir a las masas, pero sí frente a las cámaras, ¿no? Y la realidad es que estamos mal acostumbrados desde Jabobo y Bobita, las telenovelas, lo televiso y todo lo que ha pasado, para que el público incluso haya creído que la ley y los ministerios públicos y la fiscalía estén en un canal de televisión. Porque lo que fuimos es eso, ¿verdad? Pensar que se debate la justicia, no la orientación, el orden y las propuestas en un programita de televisión. Estoy leyendo aquí, doctor, que Anaya se afianza como el principal contendiente de López Obrador tras el tercer debate presidencial. Esto dice el periódico El País. Dice Juan de Atocha, reflexionaba la mañana del miércoles sobre el tercer debate presidencial en el que se habló de pobreza, educación, salud, tecnología y desarrollo sustentable. En fin, según El País, se ha afianzado, bueno, pues ya estaba ahí, ¿no? Y dice que se afianzó. Sí, ahí estaba. Además, El País acaba de cambiar de dirección. Yo espero que su línea editorial retome lo que fue El País antes de la última administración. Y bueno, pues es una opinión, pero pues ahí ha estado siempre chamaco, pero en eso le quería preguntar del tema pobreza, porque ahorita todo el mundo, incluso Andrés Manuel, dice,
vamos a hacer una potencia. Mead dice, vamos a hacer una potencia. Ahora resulta que todos quieren o dicen tener la fórmula para terminar con la pobreza. Pero aquí hay un debate. López Obrador alguna vez dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Se escandalizaron muchísimo. Yo creo que tiene razón. Lo critican diciendo, está mal López Obrador, la pobreza no es sinónimo de ser criminal. Nunca ha dicho él eso. Pero sí, nunca lo ha dicho. Nadie se atrevería a decir eso. Nadie se atrevería a decir eso, pero sí creo, yo comparto y le pregunto, que la pobreza es un caldo de cultivo, es el marco propicio para que algunas personas, no todas, yo he visto gente pobre muy digna, la mayoría, pero para que algunas intenten salir de la pobreza a través del crimen, etcétera, o que sean reclutados. Y en ese caldo de cultivo, quien va a cooptar sobre todo a los jóvenes desempleados, que le repito, alguien dijo, espero que haya sido Andrés, lo repito, que necesitamos formar becarios, no sicarios, y ahora el sicariato pues está formado por esa cantidad de ninis pavorosa, desempleada, sin expectativas, sin un futuro, pues que no tienen ningún otro camino más que el delito, porque eso es lo que les ha dejado la corrupción. Y por eso les ha dejado también el ejemplo. Todo lo que se ha dicho, publicado y enseñado hasta en las series, incluso de Netflix, sobre las ventajas de estar en el narco, o estar en la delincuencia, o estar en el ejército, o estar en la marina, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por supuesto, si son los elementos que tienen ganancias inconcebibles para cualquier trabajador honesto como usted, o como yo, y lo digo de veras con orgullo, pues por supuesto que no faltará que en ese caldo de cultivo pues surjan muchos delincuentes que potencialmente podrían ser otra cosa. Claro. Doctor, para usted, ¿qué es educar? Es decir, hablaron de educación, pero yo veo que aquí la educación que escucho decir de Mead, del otro, de la Naya, que sacó un teléfono sin batería para decirnos, hablando... Sí. Eso, hombre. A ver, dígame. Que todo el mundo tenga un teléfono celular cuando hay infinidad de comunidades en México no tienen electricidad, por el amor de Dios. Quiere que los muchachos tengan tableta o usen computadora cuando no tienen ni siquiera dónde sentarse, ¿verdad? Exactamente. Es un desconocimiento absoluto de las condiciones en lo que está la educación en México, la educación pública. A este cuate le falta muchísimo conocimiento de México, me queda claro. Pues no, supuesto, conocimiento no es ir a los resorts. No puede saber lo que pasa en la Sierra de Puebla, ¿no? Sí, debe conocer más lo que pasa en Atlanta, Georgia, creo yo. Claro, o en Atlanta, pero no en Alabama. Para usted, ¿qué es educar? Porque yo alguna vez se lo pregunté a Vicente Fox, era candidato Vicente Fox, trabajaba yo para Telemundo, estábamos allá en la oficina de Telemundo Reuters, donde teníamos la corresponsalía, y él llegó a hablar de la educación, y le digo, oiga, ¿usted conoce a Paulo Freire? No. Paulo Freire es un brasileño, tiene un libro maravilloso, Educación como práctica de la libertad, donde él dice, hay que eliminar el concepto bancario de la educación, que es ver al alumno como un recipiente vacío al cual hay que llenar como un currículum. Hay que llenar de información, de conceptos, exacto, que memorice y automatice todas sus respuestas. Y dice, la verdadera educación no es meter, es sacar, así como dicen que sacó Miguel Ángel del David, que está allá en Florencia, que lo sacó de la piedra, en fin, un concepto. No llegan a esos niveles de reflexión. Y yo creo sinceramente que México es un pueblo jalador, y si tuviéramos un gobierno verdaderamente honesto y que entendiera que sí, hay que hacer una gran revolución educativa, no esta mal llamada reforma educativa. Pero usted, ¿cómo ve esto de educar? Para Paulo Freire es una práctica de la libertad donde dice él, nadie se educa a sí mismo, decía. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Pero no creo que les dé aquí para comprender esto en un debatito ahí donde aparte... Mire, hay varios elementos que hay que revisar en la idea fundamental de la pedagogía. Pero, por ejemplo, en 1900, hace ya 118 años, la doctora María Montessori empezó como médica a estudiar la personalidad, la conducta y el comportamiento de niños normales. Sí. Y se percató que los niños podían aprender aquello que les enseñaban como interesante. Sí. No lo que no entendían, no lo que era repetitivo,
no lo que era un aprendizaje metódico. Entonces, hacía que el niño buscara su manera de interesarse en algo y canalizaba a través de una guía muy particular y pasiva el interés del niño en encontrar soluciones precisamente con la ayuda de otros. Si usted era una escuela Montessori y va, por ejemplo, ya en lo que correspondería a la primaria, va a observar cómo los niños mayorcitos que están en un grado superior son los que orientan al pequeño cuando el pequeño tiene alguna dificultad en realizar alguna labor, algún trabajo que se le da. Pero los niños, desde la casa de niños, o que es el equivalente a preescolar, o desde la comunidad infantil, aprenden de todo, desde a levantar sus cosas, a lavar sus objetos, a coser un botón, a preparar un libro, a hacer sus cosas interesantes y a comunicar su aprendizaje a otros niños. La guía Montessori permanece sentada y pasiva, observando y guiando, casi sin hablar, las cualidades y la eficacia del niño. Esto causó polémica, una polémica tan grande que incluso María Montessori fue expulsada de Italia por Mussolini, tuvo que estar en otros países. Pero esa es una idea de educación, enseñar al niño qué puede gustarle y que él desarrollar su habilidad para conseguirlo con la ayuda de otros. Otro principio básico de la educación, ya que insistieron sobre todo que los padres tienen que participar, como lo decía el Bronco, es algo que tiene que hacerse con sumo cuidado, porque para muchos la educación informal, no la de la escuela, la educación informal, tiene que ver con principios y valores aprendidos por observación directa, por ejemplo. Y ahí el principio básico de la pedagogía, yo lo he sostenido siempre, es todo lo que yo haga por un hijo mío, él lo va a dejar de hacer por sí mismo, hasta pensar. Cuando yo aprendí esto, tuve experiencias muy buenas con mis 3 hijos, porque, por ejemplo, alguna vez vino el mayor que estudiaba psicología con unos compañeros de nos quedan 3 minutos, doctor. Nos quedan 3 minutos. ¿Mande? Nos quedan 3 minutos. Bueno, nada más le digo, mi hijo me vino con unos amigos a decirme que quería que les explicara yo qué cosa era el psicoanálisis. Y le dije, mira, mijito, sube al librero del pasillo y en esta parte están las 3 obras completas de Freud. Léanla tus amigos y tú, y me viene a decir qué chingados es el psicoanálisis porque no tengo la menor idea de lo que es, porque yo soy psiquiatra. Está buenísimo. Y cada vez que mi hija o mi hijo me decía a nosotros, oye papá, ¿qué hago? Le decía, ¿qué has pensado hacer? Es decir, motivar simplemente su capacidad para discernir y tanear y hacer. ¿Cómo le hago? ¿Cómo has pensado hacerle? ¿Qué es esto que has pensado que sea? Hay formas de modificar los sistemas educativos, pero no desde el punto de vista laboral administrativo como esta falsa reforma administrativa que lo único que hizo fue coartar los derechos de los profesores. Entonces, hay muchas cosas de las que hablar y no se hablaron. Pero educar es poner al niño en el camino de aprender de sus experiencias, sus deseos, sus gustos y su vocación, y darle los recursos para que lo haga. Pues muy bien, ya citaba usted a María Montessori, la autora de ese libro maravilloso, La mente absorbente del niño. Doctor Lamoglia, le agradezco muchísimo y no sé si en un minuto quiera hacer un comentario final. Nos quedaría un minuto para que... Pues, nada más, no al estilo de lo que hicieron dos de los candidatos que terminaron diciendo Viva México. Yo lo que quiero decir es que de veras, siendo agnóstico, no sé a quién implorar que las cosas para mi país por única vez en mi vida, porque yo ya no lo voy a ver en otra ocasión, tengan un cambio que sea positivo para la salud mental, emocional y para la moral social y económica de esta maravillosa nación. Y en lugar de terminar diciendo Viva México, que lo puedo decir y lo digo desde el fondo de mi alma siempre, vuelvo a repetir lo que le dije, parafraseando a algunos de mis amigos que no son estrictamente de un lenguaje coloquial eufemístico. Que Dios nos coja confesados.
Pues me uno a lo que acaba usted de decir, doctor. Le mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, donde espero saludarlo. Igualmente, don Rubén. Próximamente. ¿Le gusta el fútbol? No, para nada, Bueno, me quisieron hacer futbolista y mi papá y todos bueno, compañeros y aficionados, pero no, a mí me parece detestable, es una pérdida de tiempo. Bueno. Pero a veces, cuando voy a comer al restaurante español, ponen las pantallas y pasan los goles son bonitos. Bueno, pues que el Y domingo las juegan. esposas de los jugadores más. Bueno, el domingo juegan Alemania y México. A ver si no le caen muchos pacientes ahí en su consultorio. Pues es Día del Padre, ya no voy a poder ir a comer allá al Sanatorio Español, a ver qué hago, donde no haya pantallas para ver el fútbol. Ojalá pueda comer aquí en tranquilidad. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo por su Día del Padre. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Pues el doctor Lamoglia. Gracias, mi querido José Benavides. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes aquí en Contragolpe, gracias a KPFK. Y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Contragolpe. Y espero haya sido útil para ustedes esta interesante charla con el doctor Lamoglia. Muy buenas noches.